Dolor mundial por la muerte del Papa Francisco. Seguimos aquí con los invitados, con Gabriel, analista internacional. Estamos con Peluca que lo conoció, que lo tuvo cerca. ¿Qué recordás hoy particularmente? La primera imagen que te representa Francisco, o cuando te enteraste que lamentablemente había fallecido, ¿qué es lo primero que se te cruzó? No, a ver, las imágenes de Francisco siempre al lado de los humildes. Hoy escribía un compañero, Juan, que también es un compañero de los movimientos populares, que le preguntaba a Francisco cómo querría recordarlo, ¿no? Y hay que recordarlo con la humildez que a él lo caracterizó, y siempre al lado de los pobres, siempre abrazando a los pobres. Creo que esa es la principal imagen que tengo de él, porque durante muchos años, no solamente cuando llegó a ser papa, sino hace mucho tiempo, que él viene tratando de visibilizar el problema de los excluidos, de los olvidados, de la pobreza, y cuando llegó a papa, que sin lugar a dudas es el lugar más importante que pueda aspirar cualquier obispo, cualquier cura, llegó a ser papa y no se olvidó bajo ningún punto de vista lo que él trató de transformar como doctrina, como mensaje, como práctica común de todos aquellos que de alguna manera creemos en Dios, y sin lugar a duda eso es lo que me queda a mí, y por eso hoy cuando nos levantamos con la noticia, que fue una noticia triste, también uno redobla los esfuerzos. No es la primera vez que perdemos a un hermano de lucha, porque para nosotros Francisco es un hermano de lucha, que desde su lugar marcó un camino y que nosotros lo vamos a seguir transitando. Y hoy incluso yo hablaba con compañeros, ¿no? Porque es un día doloroso, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de transmitirle a los compañeros de que no vamos a bajar los brazos, de que hoy es un día de despedida, pero es un día de reafirmar ideas de pensamiento y sobre todo de práctica. Gabriel, ¿es mito o realidad que Francisco debió ser Francisco antes? Que en la elección de Ratzinger él estuvo a punto de ser y que dijo que no, que se bajaba o que no lo votaran. Esa es la versión que me han comentado. Uno no está ahí adentro, ¿no es cierto? Que solamente hay que estar en el cónclave para entender lo que sucede, pero esa es la versión que me contaron. Y hay algunos aspectos muy brevemente que vale la pena tomar, aunque sean corrosivos, ¿no? Porque es un papa en tránsito hacia el nuevo mundo. Por un lado, él dijo sobre la guerra fronteriza eurasiática, dice, le pusieron los perros a ladrar en la puerta de la Federación de Rusia. Se lo dijo a la OTAN. Es decir, si no quieren guerra, no provoquen guerra, ¿no? Claro. Y después tenía un trabajo muy fuerte y muy sólido sobre la creciente cantidad de cristianos en China, en la República Popular China, donde gobierna el Partido Comunista, hay un ateísmo estructural, y sin embargo el cristianismo sigue creciendo y creció, se disparó debido a la presencia del Papa, que se llevaba bien con las autoridades chinas, pero merecía todo un proceso para salir del descreimiento pleno a la concepción cristiana de la vida. Está bien. Interesante. Sí, bueno, está bien definir, perdón, ya te digo, está bien definirlo a Francisco como el Papa de la inclusión. Sí, me parece, y esto que hablas vos, no el interreligioso, me parece que le ha dado mucha importancia a esto, mucho más que otros. ¿No? Claro, porque lo que hacía era observar la realidad, leerla, y a partir de allí llevar adelante una postura, no al revés, tener primero la postura y después absorber la realidad. ¿Nati? No, digo esto de que los papas suelen intermediar en los conflictos, como lo estaba haciendo, ¿no? Francisco en el de Rusia-Ucrania. Dicen que iba mucho a la embajada rusa cercana a la Santa Sede para mantener un diálogo con el embajador, buscaba ese logro, ¿no? de la paz, y como ha sido en otros conflictos también internacionales, otros papas. Digo, bueno, se metían en en el conflicto de Chile. Con Chile, claro, acá mismo. Claro. Un par de mensajitos, Belu, de la gente y vamos al móvil. Que en paz y en amor descanse Papa Francisco. Se apagó la única voz en el mundo que clamaba por la paz y por los pobres inmigrantes. Muy
potente su bendición, Urbi et Orbi. La guerra de este tiempo de economía globalizada es un negocio siniestro. El próximo Papa debería continuar con el legado de Francisco. Bien, volvemos a la calle, volvemos al móvil, volvemos a la iglesia de Flores. En un ratito, a ver qué hora, no, ya empezó, ¿no? La segunda misa del día. La catedral. Recordando, estamos en la Rodo catedral. está en la No, catedral, sí. ¿En la catedral? Ok, perdón, Rodo Morel. Perdón, Rodo, me confundí. Rodo, vamos a vos entonces. Bueno, se va armando, ¿sí? Una especie de altar aquí en las afueras, en la vereda misma, con velas, ¿sí? Y dejando motivos más bien identificados con la identidad cultural deportiva que tenía Bergoglio, ¿no? Sí, Y está allá la claro. camiseta de San Lorenzo, Cuervo. escudos de San Lorenzo, Usted de San Lorenzo, el, Rodo, ¿qué el barrio que lo vio significaba? nacer. ¿Qué significaba para ustedes los hinchas de Mucho, San Lorenzo que el mucho. Papa sea de San Lorenzo? Qué fuerte, ¿eh? Yo le rezo. Mucho. Hay mucho trapo, Pampa, hay mucho trapo del Papa Francisco cuando juega San Lorenzo juega de local. Claro. Ah. ¿Sí? Porque si bien la figura de Jorge Bergoglio está identificado a todos los argentinos, particularmente en el fútbol a San Lorenzo, y cuando alguien se convierte en bandera es porque llegó al corazón del hincha. Claro. Y el Papa Francisco, si bien no era un hincha fanático, pero se identificó tanto con San Lorenzo cuando salió campeón de la Copa Libertadores de América en el 2014, que de hecho la alegría de ese hombre cuando le llevaron la Copa allá al Vaticano era tan grande Sí. esa sonrisa, que significaba la sonrisa de todos nosotros. Por Claro. eso hoy es una camiseta, es un escudo, pero desde que el Papa es Papa, desde que Francisco es Francisco, bueno, hubo mucho trapo y va a seguir siendo trapo en el sentido, siendo bandera, siendo telón, ¿sí? En la cancha de San Lorenzo. Así que para San Lorenzo es una pérdida enorme, porque antes de ser Francisco fue Jorge Bergoglio y ahí ya está la imagen de él cuando iba a dar misa a la ciudad deportiva. La ciudad deportiva de San Lorenzo, Pampa y Lili Sí. está ubicada en una de las zonas más peligrosas de la Sí, ciudad de Buenos claro, Aires, que es el conozco, la Bajo Flores, conozco. con el barrio 111. Bueno, y él Sí, he entra, ido. no solamente entró a la ciudad deportiva, sino entró a la 11114 y caminaba como nada. Y una persona que puede caminar tranquilo por esa zona es una persona tranquila en el sentido que era empático con todos. Claro. Sí. Empáticos con todo. Y de hecho Jorge Bergoglio cuando fue anunciado Papa, para San Lorenzo fue una alegría enorme. Claro. Así que es una pérdida irreparable. ¿Sabés qué? Irreparable. Por eso acá la significancia de la camiseta. ¿Sí, Lili? Claro, ahora mandé ahí lo que escribió San Lorenzo, que la verdad es hermoso el tuit, donde dice que uno nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros, dice. En un ratito lo leemos, pero muestran además una bandera enorme cuando fueron a visitar el Papa, y el Papa incluso estuvo acá en Brasil en el encuentro con los jóvenes, ¿no? Había una bandera enorme con los colores de San Lorenzo y con la cara de él, que él abrazó muy fuerte en ese momento, digo, mucho sentimiento, y hablaba y estaba al tanto de todo lo que pasaba en San Lorenzo, me parece. Así que esa camiseta tiene mucho que ver Sí, con lo que vos decís. Ahí ahora lo vamos a leer, Rodo, y vemos que ya hay algunos rosarios, algunas Sí, ¿sabe? velitas, ¿no? Sabes que el canal Crónica me mandó, tuve el honor de ir a representar al canal en la gira del Papa, Sí. en la queridísima República de Chile. Ah. ¿Sí? Hicimos una cobertura de norte a sur. Mira. Él toca primero Santiago de Chile, en Sí. un contexto en Chile donde la Iglesia Católica estaba bastante criticada por denuncias de abusos de menores, y el Papa llega en esa instancia a recorrer la República de Chile. Claro, y uno cuando pasó al lado de uno, no sabía cómo gritarle, si Jorge, Papa Francisco, bueno, Ajá. muchos le gritaban San Lorenzo, y él se daba vuelta y te saludaba. Claro. O sea, sabía, ¿sí? Esa identificación con San Lorenzo, y siempre con una sonrisa, Lili. Yo Sí, nunca vi un hombre socioactivo, tan ¿eh? hermoso, tan feliz como el Papa Francisco. Sí. Sí, bueno. Socio activo, lo vamos Habla a justamente recordar. a las clases. Sabés, Rodo, te lo vamos a leer a vos también, que es el tuit que yo te decía que lo leí muy sentido, y en el que además muestran el carné de él de socio activo. Y dice, nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre, cuervo como sacerdote y cardenal, cuervo también como papa. Siempre transmitió su pasión por el ciclón. Cuando iba al viejo gasómetro para ver al equipo del 46,
cuando confirmaba Angelito Correa en la capilla de Ciudad Deportiva, cuando recibía las visitas azulgranas en el Vaticano, siempre con felicidad total. Socio número, mirá. 88.235. Ahí está, seguí. De Jorge Mario Bergoglio, Francisco, hubo algo que jamás cambió. Su amor por el ciclón. Envueltos en un profundo dolor, desde San Lorenzo, y le decimos a Francisco, adiós, gracias y hasta siempre. Estaremos juntos por la eternidad. Y la con un camiseta, video, ¿no? Con un video hermoso, sí. Todos los momentos de él con esto, ¿no? Con la camiseta. Ahí está, con Angelito Correa. Con mirá. Angelito Correa. Qué momento, ¿no? Debe ser para Ángel. Hoy tratamos de comunicarnos con él, pero bueno, cada uno debe también tener sus momentos y tal cual. recordar sus situaciones. Lindo, ¿no? Como hincha también. Qué cercano, qué humano hace esto, ¿no? Al Papa, porque él le hablaban de San Lorenzo y sabía todo lo de San Lorenzo, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo tengo una anécdota cuando A me ver. tocó despedirme ahí en el encuentro de movimientos populares. Le dije, bueno, lo saludé, le dijo, la única contradicción que tengo con usted, o la única diferencia es que es hincha de San Lorenzo y yo de Boca. Y se empezó a reír porque me dice, bueno, yo a los de Boca los quiero. me dice. Claro. Pero sí, él era una persona absolutamente sencilla. Era sencilla, ¿saben por qué? Principalmente ¿por qué? porque él, en uno de los encuentros en el encuentro que tuvimos con la CGT, una de las cosas que primero nos dice es, venía de una gira que había estado 10 días afuera, y él nunca dejaba de recoger de la sabiduría del pueblo. Siempre trataba de ir a la periferia o a algún lugar muy sencillo para tratar de recoger la sabiduría y la creatividad de su pueblo. Y eso hizo que tenga una práctica determinada en su papado. Por eso, para nosotros es un ejemplo sin lugar a dudas a seguir. No, vuelvo a repetir, es un día triste, pero es un día que nos renueva el compromiso de seguir peleando, en nuestro caso, por la agenda de tierra, techo y trabajo, por defender a los jubilados, porque él siempre estuvo preocupado por los problemas sociales, y en la Argentina es un país que lamentablemente atraviesa problemas sociales de todo tipo, así que reafirmamos nuestro compromiso por pelear por las ideas de Francisco. Un hombre que además, digo, muchos lo recordarán por el tema de los famosos, el cambio de zapatos que él hizo, ¿no? De que no querían los zapatos que se le dan a todos los papas. Era como, sino siempre que se les iba hace del sencillito. protocolo un poco, ¿no? Sí, iba siempre. Siempre, es No, bueno, más, ahora, en estos días, después de que le dan el alta y vuelve a Santa Marta, que era donde vivía, Sí. bueno, hemos visto que recibió, por ejemplo, al rey de Inglaterra y recibió al vicepresidente de Estados Unidos cuando le recomendaban que estuviera aislado, que no tuviera actividades. Él no quería dejar de lado sus actividades habituales, ¿sí? Porque él quería dar todo. O sea, tal vez eso, ¿no? Esa entrega, lamentablemente, Sí. lo llevó a que, bueno, fallecieron el día de hoy. Lo trataron de cabeza dura en los Exacto. últimos días. Sin embargo, Que era lo muy no se dan cabeza dura, cuenta sí. Pero no era cabeza dura, No, tenía bueno, el en el corazón sentido que gigante. quería, sí. Entonces, sabiendo que corría riesgo su vida, los Sí. últimos días de su vida, decidió ir a visitar a los presos. Sí, fue a la No cárcel, hizo el, fue a la- y no fue a- hizo el lavado de pies, no hizo el pero lavado de pie sí por visitó una a los cuestión, presos. pero trató de, porque tiene el corazón gigante, no era una cuestión de cabeza dura. Exacto. Y con el ejemplo, con su práctica, trató de hasta el último día Eso te iba a marcar decir. un camino. Te dejó marcar un mensaje camino. hasta su último Que no importa día. dónde estés, si sos papa, si sos obispo, si sos militante, si sos periodista, si sos empresario, si sos político, lo importante es que seas una buena persona, que te comprometas con los problemas de los demás, que no hay salvación individual, que la salida siempre es colectiva, y eso es lo que trató de enseñarnos el Papa hasta el último día de su vida. La última, y ya te dejamos ir tranquilo. ¿Crees que la próxima persona que sea elegida como sumo pontífice va a seguir esta senda de ir por los desprotegidos, por los que menos tienen? Es un deseo tal vez, obviamente, de ustedes. Sí, a ver, yo sinceramente no lo sé porque, bueno, hay un dispositivo Muchos intereses. un dispositivo de cómo se resuelven ese tipo se toman esas decisiones, que nosotros, por supuesto, que no tenemos incidencia, pero sí con muchos obispos que hemos tejido relación en Argentina, en América Latina, en el mundo, son defensores a ultranza de las ideas de Francisco. Pero lo más importante
no es solamente lo que sucede en la institución como institución o en la estructura jerárquica de la Iglesia, sino lo que se ha sembrado como conciencia colectiva. Porque yo estoy convencido que a partir de hoy, por todo lo que hizo el Papa durante estos 13 años y por lo que venía haciendo antes de ser Papa, se ha sembrado en la conciencia colectiva de millones de hombres y mujeres, de jóvenes, que en aquel mensaje de Brasil que contaba cuando les dijo, bueno, hagan lío, hoy se van a comprometer a hacer lío. Y hacer lío no significa gritar alto, significa comprometerse con los problemas de la sociedad. Salir a la calle. Salir a la calle, ¿no? ir a la Ver lo que periferia, pasa. ir a la búsqueda Sí. del otro, ir a la búsqueda del enfermo, ir a la búsqueda del que se muere de hambre, Bueno, ayer incluso estuvo el vicepresidente de Estados Unidos y uno de sus mensajes fue Vance, el problema de la migración, que es un problema que con la llegada de Trump volvió a estar en discusión. Bueno, estuvo comprometido hasta el final. Yo no sé cómo va a ser la resolución de la nueva estructura jerárquica en el Vaticano, pero estoy convencido que en la mayoría del pueblo en el mundo y en un montón de obispos se ha sembrado la palabra de Francisco. Gracias, Alejandro, por A venir. ustedes. Sabemos que tenés que seguir, pero mira, con Gabriel ahora vamos al móvil, porque ahora sí estamos en la iglesia de Flores, pero Gabriel, te quiero preguntar lo mismo a vos, para ver qué pensás del que viene, porque dijiste una palabra que no la quiero dejar pasar por alto, que también la dijo Moreno hace un ratito: lo que dejó el Papa ya es irreversible, Creo que sí. lo que dejó Francisco. Entonces me parece que es una palabra para decir por qué es irreversible y que tienen que tomar los que vienen. Mati, ¿estás Razano. ahí? Sí, ¿no? Matías Razano está en la iglesia de de Flores ahora, porque había misa 12:30, San ¿no? José En de la Flores. Basílica. San José de Flores. A ver, Mati, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lili Germán. Sí, en la Basílica San José de Flores, ubicado en Rivadavia, frente a la plaza, también del mismo nombre. Aquí justamente en esta parroquia, en este centro eclesiástico, a los 17 años, un 21 de septiembre de 1953, el Papa Francisco, en aquel momento Jorge Bergoglio, es quien comienza a sentir su vocación religiosa. Sí. Un día de la primavera viene, se confiesa y justamente comienza a encontrar su vocación de vida, que lo tuvo hasta sus últimas horas. Aquí vemos que hay un egreso y un ingreso constante de fieles que vienen a rendirle tributo. Va a haber una misa principal a las 19 horas, después sí hay misas secundarias o más cortas, más breves durante el transcurso de la jornada. Pero justamente nosotros estamos adentrándonos justamente aquí a la Basílica y es uno de... ¿Ves? La gente ingresa, Sí. van caminando por uno de los pasillos, Mati. oran, le rinden homenaje. Sí. Sí, un minuto nada más, perdón que te interrumpí, un minuto nada más porque tenemos una comunicación urgente y ahora volvemos enseguida con vos ahí al barrio de Flores, porque estamos comunicados con Jorge Fontevecchia, que